Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Les invito a que ocupen su lugar. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor, hermanos, que nos dé la oportunidad de estar de nuevo aquí en su casa. Siempre, hermanos, el Señor aprovecha las oportunidades para hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Y seguir en esa tarea de edificar nuestras vidas. Recordemos que una palabra que el Señor Jesús dijera, hablando de su iglesia, dice que Él edificaría a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Y esa tarea de edificar a su iglesia, el Señor se la toma muy en serio. Y cada vez que nos disponemos, el Señor sigue avanzando en nuestras vidas. Entonces yo le voy a invitar, ¿verdad? Así como se nos ha hecho la invitación en el momento de la dirección, pues que sigamos con esa actitud de corazón abierto para que el Señor pues siga haciendo ese trabajo en nosotros, que ese trabajo nadie lo puede hacer, nadie lo puede realizar, solamente el Señor. Y si el Señor lo hace bien, hermanos, lo hace bien. Gloria a Dios. Así como están sentados, hermanos, les invito a que hagamos una oración para ponernos en sus manos y después proceder a desarrollar este consejo de la palabra. Padre, te doy muchas gracias por la presencia de tu cuerpo aquí, Señor. Somos conscientes de que tenemos una tarea fundamental, una tarea importante, una tarea como lo veíamos hoy por la mañana en el estudio bíblico, en el cual hay el compromiso de partir el pan espiritual, el pan de vida, que es donde se basa la alimentación de tu pueblo, de tu iglesia. Espero con todo mi corazón, Señor, que encuentres mi vida como un vehículo, como una vía, como un instrumento para hacer llegar ese pan, esa sustancia, esa provisión a la vida de mis hermanos. Sean aquellos que ya tienen bastante tiempo de recorrer el camino angosto, Señor, y que han prevalecido hasta este día, esforzándose, Señor, como también aquellos que quizá es la primera o segunda vez o han querido integrarse, Señor, o reintegrarse. De igual manera, Dios, tienes tú una tarea muy específica, muy clara en cada uno de nosotros. Nos disponemos pues con el corazón abierto para recibir tu palabra gloriosa. Quita, Señor, todo obstáculo, todo estorbo, Señor, en el nombre del Señor, en el nombre tuyo, Señor, lo echamos fuera, lo quitamos de en medio, para que tu palabra, Señor, pueda cumplir su cometido. Y esta palabra tuya jamás vuelve vacía. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si me hacen el favor de abrir la Sagrada Escritura, como la traiga usted, sea en papel o sea en celular, ¿verdad? En algún dispositivo electrónico. Ubique el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Vamos a centrar nuestra mirada en un versículo solamente del capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Aleluya. Versículo 10. Amén. La palabra del Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lo que voy a mayormente a utilizar en este versículo es la última expresión después del punto y seguido, donde dice: sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. Creo que todos nosotros tenemos en mente este versículo. Es más, lo tenemos dominado la mayoría, lo recordamos y cuando viene la ocasión lo mencionamos. Es un versículo, una parte del versículo bastante corta, se queda muy bien grabada en nuestra mente y es muy sustancioso, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El tema que yo quiero tratar de compartir con ustedes lleva un título y este título le puse de esta manera: el precio de la corona. El precio de la corona. Al decir corona, bueno, no estamos hablando de la realeza secular, ¿verdad? Parece que luego nuestra mente se orienta hacia allá, sino más bien en el contexto que leímos este versículo. Este versículo que acabamos de leer forma parte del mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Esmirna. Usted sabe el mensaje que el Señor, el Cristo resucitado, dirige a las 7 iglesias que se encontraban allá ubicadas en el Asia Menor, y una de ellas era la iglesia de Esmirna. Se le llama iglesia de Esmirna porque se encontraba en una ciudad que se llamaba Esmirna, por eso es que toma el nombre de la ciudad. En esta ciudad se realizaban los juegos atléticos y a los triunfadores de las diferentes disciplinas eran premiados con una corona de laurel, trayendo obviamente con ello gozo y también una satisfacción bastante considerables. Los cristianos de Esmirna, al escuchar esta palabra que el Señor les deja, pudieron perfectamente entender esta figura. El Señor les prometía una corona, pero no una corona corruptible como la de laurel, sino más bien una corona incorruptible, como en otra parte de la Escritura nos lo menciona. No una corona de laurel, sino una corona de vida. Esta no se marchita, esta no se desvanece, esta nadie nos la puede arrebatar. Una corona incorruptible. Los cristianos entendían perfectamente esta figura y que esta corona se la prometía a todos los que vencieran, a todos sin distinción, no como en los juegos atléticos o la versión moderna que pues ahora se realiza, de que solamente los 3 primeros lugares son reconocidos y son premiados. Aquí la palabra dice a todos los que logren llegar a la meta, lo cual debería producir un gozo y una satisfacción infinitos, mucho más enorme, que no se acaba, que no se extingue. Para obtener la corona de la vida, el creyente debería mostrar fidelidad, debería mostrarse fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Y esta frase, hasta la muerte, por lo menos engloba 2 aspectos, por lo menos. Uno, que significa hasta el fin de nuestros días o nuestra existencia en la tierra. Quiere decir que obtendremos la corona de la vida si somos fieles hasta que llegue el último momento de nuestra vida. No permanezcamos fieles hasta ese momento. Estamos hablando de un espacio, estamos hablando de un ingrediente que se llama tiempo. Así podemos interpretar hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte, pero también lleva otro tinte, otra acepción que posiblemente se pase inadvertida o no lo ubiquemos muy bien. Yo le puse aquí, incluso cuando estemos bajo amenaza de muerte. Cuando dice sé fiel hasta la muerte, y hay algunas traducciones que mencionan, engloban directamente este punto, que quiere decir que debemos de permanecer fieles aun cuando estemos bajo amenaza de muerte.
aun cuando se nos diga, si quieres conservar la vida, debes de renunciar a seguir a Cristo. Es algo diferente a lo anterior, porque lo anterior decía, sé fiel hasta tus últimos días. Pero esto otro engloba circunstancias, no solamente tiempo, circunstancias. Y circunstancias adversas en las cuales se ve o está en juego nuestra vida. Y que puede muy bien, en esos momentos, si no estamos bien cimentados, renunciar. Y mejor preferir conservar la vida antes de mostrarle fidelidad a Dios. Entonces, cuando dice sé fiel hasta la muerte, indica tiempo, pero también indica circunstancias. De esa manera podemos mucho mejor entender este concepto de hasta la muerte. Y también dice que debemos de permanecer fieles. La fidelidad también es un término muy usado, muy mencionado, pero me gustaría en esta tarde presentarle dos aspectos acerca de la fidelidad que nos da un poquito mejor entendimiento, mejor visión de lo que sería ser fieles, ya que es un término muy usado y de repente, hermanos, muy descuidadamente usamos este término. Entonces me gustaría mencionar dos aspectos que tienen que ver con la fidelidad y abundar en ellos, y que estos me sirvan en un momento dado como puntos de apoyo, como los dos puntos de apoyo que formarán parte de este compartir con ustedes y que justifica el título que quiero compartir y que ya se los he mencionado: el precio de la corona. El precio de la corona. Y el precio de la corona, en primer lugar, tiene que ver, hermanos, con conservarnos siendo perseverantes. La perseverancia es un elemento implícito en la fidelidad. No podemos ser fieles si no somos perseverantes. Entonces, sepamos que cada vez que la Biblia habla de fidelidad, no podemos hacer a un lado la perseverancia. Quizá esta palabra nos ubique mucho mejor en ese contexto y sepamos cuál es nuestra actitud o debe ser nuestra actitud en todo el tiempo que nos resta de vida y aún en las circunstancias más adversas en que nuestra vida esté bajo amenaza. Hay que ser perseverantes. Hay bastantes apoyos en la Biblia que nos hablan acerca de la perseverancia, que tiene que ver con la fidelidad. Pero quise elegir uno que es uno de los primeros que aparecen en la naciente iglesia. Por allá en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 42, cuando recién nació la iglesia, había un comportamiento muy distintivo de la iglesia. Había una cualidad muy sobresaliente de la iglesia. Y esa cualidad tiene que ver precisamente con la perseverancia. Porque allí en este versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice: y perseveraban. Y perseveraban. No es casualidad que este término y en esta práctica esté y forme parte de la iglesia desde su nacimiento. Quiere decir que en el conocimiento anticipado de todas las cosas, en la presciencia de Dios, estaba otorgar a la iglesia el aspecto fundamental para que pudiera empezar bien la carrera. Y si conservaba este mismo aspecto durante su vida, su transitar aquí en la tierra, y así concluía, quiere decir que estaba garantizada la corona de la vida. Si perseveraban en estos aspectos fundamentales. Mire, la palabra perseverar procede de un término griego que se translitera proscartereo. Proscartereo. Está compuesto este término de dos palabras. La primera de ellas, prefijo pros, que significa hacia. Esto indica sentido, indica dirección. Cuando usted se dirige hacia, va procurando llegar hacia cierto lugar.
Este prefijo pros indica hacia, y luego el siguiente término, que es cartereo, significa fuerza constante. Uniendo ambos términos, diríamos hacia la fuerza constante. Ya acomodando mucho mejor esta cuestión, pudiéramos decir que se refiere a demostrar fuerza de manera consistente, continuamente constante, persistir firmemente. Pudiéramos usar estos términos, estas expresiones, para decir qué significa ser perseverante, hablando de la etimología de la palabra. Yo pudiera resumir en esta tetrafonía, que es ser insistente, persistente, resistente y resiliente. Creo que en estos 4 términos se puede resumir lo que engloba el ser perseverante. Y luego nos revela en qué era perseverante la iglesia. Son 4 aspectos que aparecen allí en el versículo 42 que son fundamentales y que debemos de igual manera poner mucha atención en ello. Hay que ser perseverantes para empezar bien, para continuar y concluir bien, pero perseverantes en qué. Es muy preciso este versículo del versículo 42 y nos puntualiza así con mucha claridad en qué eran perseverantes la iglesia naciente. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 prácticas fundamentales que no deberían de hacerse o practicarse ocasionalmente, que no deberían ser algo que se diera de tiempo en tiempo, sino que habría que perseverar en ellas, habría que ser insistentes en ellas, resistentes, persistentes y resilientes en estos aspectos fundamentales. La doctrina de los apóstoles, algo fundamental. Debemos de perseverar en la doctrina fundamental que revela la Sagrada Escritura. Hoy en el tiempo actual, en el tiempo moderno, hay muchas tentaciones de seguir pensamientos humanos, filosofías humanas modernas, novedosas, y muchos se van tras esos llamados. Pero aquí la cuestión dice, hay que ser perseverantes en la doctrina de los apóstoles. Y es que los apóstoles eran la fuente primaria directa de las enseñanzas de Cristo. Quiere decir que los portadores directos de la enseñanza de Cristo eran los apóstoles. Por eso especifica ahí la doctrina de los apóstoles. Y en la palabra del Señor tenemos precisamente esa doctrina. Los escritos del apóstol Pablo, los escritos del apóstol Juan, los escritos del apóstol Pedro, los escritos del apóstol Santiago. Ahí tenemos en la Biblia esa doctrina de los apóstoles. La iglesia entonces ha sido llamada a ser perseverantes en esa doctrina, en esa enseñanza, no en aquellas que oferta el mundo y que sí, de entrada son muy atractivas, quitándole un poquito ahí la cuestión de esfuerzo y la cuestión que nos indica que debemos de entregar muchas cosas. Quitan esto para que sea más atractiva la cuestión. Pero la doctrina de los apóstoles indica todas las cosas como deben de ser. Entonces debemos de perseverar. Si queremos ser fieles, debemos ser perseverantes en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros es otro aspecto fundamental. Discúlpeme, en ocasiones parecemos discos rayados, pero seguiremos publicando porque es una de las verdades que debemos de perseverar. Es algo que en la actualidad se ha diluido mucho y ha dejado opcional. Si tú quieres, puedes asistir. Si no quieres, no. Pero no, aquí no es una opción. Es un aspecto en el cual debemos de perseverar. Quiere decir que solamente cuando realmente no podamos estar, pudiéramos estar justificados delante del Señor. Pero de ahí en adelante, pudiendo estar, debemos de estar en un espíritu de comunión unos con otros
el hecho de asistir a nuestras convocaciones es fundamental para cubrir este aspecto, ser perseverantes en la comunión unos con otros. Y esto es de beneficio para nuestras vidas. En muchas ocasiones pensamos, no, pues ¿qué provecho hay en asistir a un servicio más? No se imagina el provecho que resulta en ello. Solamente cuando no lo tenemos o no disfrutamos eso, sabremos qué es añorar y no tener esa bendición. Alguien publicó un estudio mencionando este aspecto de la comunión que tiene una relación muy directa con el hecho de permanecer o no permanecer en la iglesia. Este estudio decía que todos aquellos que lograban, en cuanto a la comunión unos con otros, por lo menos tener 7 contactos dentro de la iglesia, o sea, 7 anclas, 7 relación con algunos hermanos, por lo menos 7. Dice, aquel que logra tener por lo menos 7 contactos dentro de la iglesia, dice, puede permanecer fiel en la iglesia. Pero también decía este estudio, aquel que tiene 3 o menos, dice, es seguro que no va a permanecer. ¿Cómo vamos a poder tener ese contacto con los demás si no asistimos, no estamos aquí en algo que es fundamental, en algo que es real, en algo que es de primer orden de importancia, como lo es adorar y bendecir el nombre del Señor? No podremos. Entonces tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan tiene que ver en primer lugar con lo que vamos a hacer hoy, que es tomar la Santa Cena. Pero en segundo lugar también tiene que ver en forma extensiva con compartir, hermanos, lo que tenemos con los demás. Porque decían, la primera iglesia se reunían en casas y cuando les tocaba recibir la reunión en cierta casa, los responsables de esa casa compartían también el pan y el alimento y todos comían allí. Entonces tiene que ver el elemento también de compartir nuestros bienes. Aquí entra entonces el aspecto también económico y financiero. Debemos de perseverar en ello, hermanos. Si esto lo excluimos y decimos a Dios no le importa este aspecto, Dios no considera este aspecto, para Dios esto es irrelevante, quiero decirle que no. Aquí está implícito, además de que en la doctrina de los apóstoles una vez más se ratifica de otras formas y de otras maneras. Partimiento del pan. Y luego por último dice, hay que ser perseverantes en la oración. En la oración. También es motivo de insistencia, hermanos. Y creo que mientras que haya luz y haya un espíritu cuerdo, desde aquí se seguirá exhortando y ministrando para que seamos perseverantes en la oración. La palabra del Señor lo dice en muchos más aspectos, que hay que ser constantes en la oración. Y que dice orar sin cesar también. Hay muchos elementos que nos dicen la importancia de ser perseverantes en la oración. Entonces hay que ser perseverantes, hay que mostrar esta actitud sin la cual no estaríamos siendo fieles. Hay que mostrar permanentemente esta actitud. Alguien escribió estas frases pensando en la perseverancia en algunos aspectos fundamentales que yo se las quiero compartir con ustedes. Decía, cada día deja que Dios le diga algo en su palabra. Cada día dígale algo a Dios en oración. Cada día diga algo por Dios a otros. Y cada día haga algo por los demás. Yo creo que si hacemos esto, estaremos de alguna manera cubriendo aquellos 2 mandamientos que el Señor dijera, en esto se resume toda la ley y los profetas, por no decir la Escritura. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, resumiendo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Estas 4 acciones que recomendaba, cada día hazlo. Esa frase, cada día, indica y engloba la perseverancia. Cada día, no ocasionalmente. Cada día deja que Dios le diga algo a través de su palabra. Ahí tenemos la doctrina de los apóstoles. Cada día dígale algo a Dios en oración. Ahí tenemos la cuestión de la oración. Diga algo por Dios a los demás. Tenemos ahí la comunión y el hecho de tener contacto con los demás. Cada día haga algo por los demás, incluyendo también compartir nuestras finanzas. Ahí tenemos. Hagámoslo de esta manera y entonces estaremos dando muestras claras de que somos perseverantes. La palabra del Señor dice en Mateo 10:22: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. El segundo aspecto que creo que explica un poquito más la cuestión de la fidelidad, aparte de ser perseverantes, yo creo que el precio de la corona pide de nosotros el ser confiables. Confiables. ¿Quiere repetir conmigo? Confiables. Confiables. Hay que ser confiables. Yo le quisiera hacer una pregunta a usted, mamá, que tiene a sus hijos pequeños. ¿Usted le confiaría el cuidado de sus hijos a una persona que sabe que es abusadora de niños? Creo que la descartaría así inmediatamente. No es una persona confiable. Le pregunto a los varones: ¿usted le daría a guardar su cartera con dinero, obviamente, a un adicto a las drogas y al alcohol? ¿Confiaría en él para, guárdame esta cartera, guárdame este dinero? ¿Confiaría? Creo que no. No son confiables. La confiabilidad también es un aspecto muy importante y no podemos entender la fidelidad sin este otro elemento que es la confiabilidad. Lo explico en estos términos: confiabilidad o confiable es digno de confianza, es ser responsable, es aquel que cumple con lo que se le ha encomendado, es aquel que no defrauda al que puso su confianza en él. La confiabilidad también es un aspecto fundamental. Y si nosotros somos confiables, quiere decir que estamos avanzando en este ámbito, en este sentido de ser fieles delante del Señor. Hay que ser fiables, hay que ser confiables en la encomienda que hemos recibido del Señor. Pudiéramos decir mucho acerca de la confiabilidad, pero mire, quiero resumir a través de algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que quiero traerles es el ejemplo, así le puse, el ejemplo de Pompeya. Pompeya, quizá es un término no conocido por usted, quizá el más conocido es Popeye, ¿verdad? O algo así por el estilo, ¿verdad? Pero aquí la palabra es Pompeya. En el año 79 después de Cristo, Pompeya, una ciudad antigua romana, fue sepultada por una erupción volcánica. Esto está consignado en la historia, hermanos. Fíjense que excavaciones recientes han encontrado cuerpos en estado de preservación. Algunos estaban en las calles intentando escapar. Ahí están los cuerpos en las calles, petrificados, tratando de escapar. Otros estaban en los sótanos buscando seguridad. Otros habían escalado lugares altos, pretendiendo con ello escapar de la catástrofe. Pero ¿dónde se encontraba el centinela romano? ¿O dónde lo encontraron al centinela romano? Estaba en las puertas de la ciudad, donde su capitán le había puesto y con su arma en las manos.
Allí quedó mientras el cielo le amenazaba. Ahí quedó mientras la tierra temblaba bajo sus pies. Ahí quedó mientras la corriente de lava le cubría. Allí, en su posición, fue hallado. Este hombre era un hombre confiable. Sabía quién era y sabía qué estaba haciendo. Y el peligro y las circunstancias no le hicieron renunciar a la responsabilidad que se le había puesto como centinela romano. Tenía que estar a las puertas de la ciudad vigilando y alerta. Y así entregó su vida. Así encontraron al centinela romano. Es un buen ejemplo, una buena ilustración. ¿Qué se pide de cada uno de nosotros cuando se dice sé fiel hasta la muerte? Debemos ser confiables. Sí, la fidelidad demanda confiabilidad y esta se demuestra permaneciendo firmes en la posición que Dios nos ha dado, sin importar las circunstancias, por más adversas que éstas sean. Aunque hay algunos, o incluso muchos, que han renunciado o han abandonado esta encomienda, si aspiramos usted y yo a recibir la corona de vida, no nos sumemos a ellos. No digamos, es que ya fulano se fue, ya renunció. Yo lo veía con tan grandes expectativas. Yo consideraba que él sí iba a avanzar e iba a lograr la victoria. Pero resulta que se enredó en otros asuntos y ya no camina, renunció. Pues aunque veamos esos ejemplos, recuerde, aquí el llamado, ya que la respuesta y la responsabilidad es personal. Aunque eso veamos y sigamos viendo, y creo que en la medida en que se avecinan los últimos tiempos, esto aumentará. Por eso el Señor dice en su palabra, cuando venga el Señor, encontrará fe en nosotros. Es que el amor de muchos se enfriará. Entonces no nos sorprenda esto. Sigamos adelante y creo que esta ilustración nos invita a sumarnos en lugar de restar. Porque, hermanos, nosotros no somos de los que retroceden. Así lo dice Hebreos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. También dice Hebreos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ante esta evidencia inconfundible de que muchos, en lugar de permanecer en su puesto, van por las calles huyendo o buscan lugares seguros para refugiarse en medio de las circunstancias difíciles, que usted y yo, como aspirantes a la corona de la vida, demos el precio de la corona. Y el precio de la corona es permanecer en aquello, hermanos, que el Señor nos ha dicho que debemos de permanecer. A pesar de que veamos, hermanos, que a nuestro alrededor se desmoronan muchos ámbitos y muchos puntos de seguridad, Dios nos ha llamado y nos ha dicho, ahí te quiero. Y ahí debe de permanecer. Ahí permanezcamos, hermanos. Si allí entregamos nuestra vida y ahí damos el último suspiro de nuestro hálito de vida, hermanos, nos espera la corona de vida que el Señor tiene para nosotros en aquel día. No renunciemos. No es tiempo de renunciar. No es tiempo de regresarnos. No es tiempo tampoco, hermanos, de estar pasivos. No es tiempo de estar ahí indiferentes. Es tiempo de prestar, hermanos, perseverancia y de ser confiables, que el Señor nos encuentre en esa actitud de confiabilidad. Es una ilustración de una situación histórica y que quedó consignado en la historia humana, pero no podemos dejar otro ejemplo, y con este pretendo cubrir este aspecto, y es el ejemplo o la ilustración de Urías. Urías
o no representa quizá un hombre muy destacado. Pero no podemos de evocar un ejemplo bíblico que a vista de muchos, este hombre representa algo que puede pasar inadvertido y no hay ninguna situación que nos indique lo contrario. Quisiera con esto hacerle justicia a Urías Eteo. Sí, quizá lo que más se destaque de Urías es que fue un esposo burlado o que fue un soldado traicionado. Pero más allá de esto, en la vida de Urías pesaba algo tan extraordinario que tiene que ver con la confiabilidad, que en esos momentos superaba por mucho la confiabilidad que estaba en aquel que era conforme al corazón de Dios. Me refiero a David. Urías lo superaba por mucho. David debería estar en el campo de batalla. En ese momento y en esa circunstancia no fue confiable. No estaba en el lugar que él debería de estar. Pero Urías sí se encontraba en el lugar de batalla. Era un hombre confiable, Urías. Y aunque Urías fue traído al palacio por mandato del rey, el corazón de Urías y su responsabilidad seguía estando en el campo de batalla. ¿Esto es qué? Es confiabilidad. Confiabilidad. Urías era un hombre en el cual se podía depositar confianza y él no iba a defraudar esa confianza que se le puso en él. Esa fidelidad y esa determinación de él la demostró porque aún estando en el palacio, en lugar de irse a descansar a su casa como se le había indicado, él prefirió quedarse a las puertas del palacio del rey y ahí pasó la noche juntamente con los demás. Urías mantuvo su convicción y sentido de responsabilidad, aun cuando por intereses mezquinos del rey lo indujo a debilitar su sensatez, embriagándolo. ¿Sí recuerdan esta parte de la historia? A ver si esto cambia la convicción de Urías. Y aún en esas condiciones, Urías mantuvo su convicción. Y cuando se le dijo, ve a tu casa a descansar, él una vez más pasó la noche a las puertas del palacio del rey. David entendió y supo que no iba a vencer a Urías. No lo iba a vencer. No lo iba a vencer. No había poder de convencimiento que le hiciera cambiar de posición a Urías. Entonces David cambió de estrategia. Y usted sabe lo que sucedió. Urías mantuvo su convicción y sentido de responsabilidad, y aun cuando por intereses mezquinos el rey lo indujo o lo mandó para que llevara una carta a su jefe y lo enviara a lo más fuerte de la batalla, y ahí en una indicación del ejército que le apoyaba se retiraran y lo dejaran a él solo en manos del ejército enemigo, y ahí él murió. Urías. Solamente la muerte pudo cesarle de su sentido de responsabilidad. ¿Qué dice la Biblia? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me gustan mucho las palabras con las cuales Urías le respondió a David cuando le insistía. Y Urías dijo estas palabras: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de estar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa.
¿quién podía doblegar esta convicción y este sentido de confiabilidad que encontramos en este hombre? Nadie. Insisto, solamente la muerte pudo hacer aquello, y en eso cumplir lo que la palabra del Señor dice. Entonces solamente queda pendiente algo en Urías, y eso es recibir la recompensa por su confiabilidad y su fidelidad hasta el último momento. Me hace recordar aquellas palabras que encontramos en Mateo 25-21, donde el Señor dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O aquellas palabras que dijera el apóstol Pablo también al concluir su vida, de alguna manera diciendo: he llegado hasta aquí y he caminado con fidelidad. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Algo bonito, algo extraordinario, hermanos. No solamente a mí, sino también a todos aquellos que sigan este mismo camino. Tenemos enfrente, hermanos, la corona de vida, pero hay un precio: ser perseverantes y ser confiables. Hágase esta pregunta y contestémonos esta pregunta: ¿soy perseverante? ¿Soy confiable? Deje que el Espíritu Santo escudriñe su corazón, y después de ello usted con toda claridad pueda decir si es perseverante y es confiable, porque es la única manera de ser fieles. Y si esto lo guardamos hasta el final de nuestros días, hermanos, la corona será puesta en nosotros. La vida eterna, la vida abundante, disfrutaremos por siempre. Quisiera invitarles, hermanos, en este momento, para que pudiéramos con toda honestidad decirle al Señor: hazme un examen interno y evidencia en mi conciencia realmente si lo estoy haciendo o me falta algo por hacer. Y según como nos encontremos, pidamos la gracia y la fuerza del Señor, hermano, porque no es posible que teniendo esta oportunidad la vayamos a desperdiciar. No es posible que teniendo toda esta ayuda, hermanos, la ignoremos. Quisiera usted acompañarme aquí al altar y decirle al Señor: Señor, si hay algo en mí que esté estorbando para que eso se realice, Señor, estoy dispuesto aquí a abandonarlo y a quitarlo de nuestra vida, de mi vida. Y dame aquel elemento que me hace falta a mi vida para poder ser perseverante. No ser como aquellos que ahorita sí y mañana no. No ser como aquellos que están muy inestables, ahorita arriba y al rato abajo. No ser como aquellos que con mucha regularidad renuncian a cuestiones, sino ser hombres y mujeres de temple, hombres y mujeres de convicción, hombres y mujeres jóvenes, adolescentes, que digan: Señor, yo aquí estoy y de aquí no me voy a mover, porque he entendido quién soy y también la tarea que tú me has dejado por hacer aquí. Y no importa el tiempo ni tampoco las circunstancias, permaneceré firme y fiel en esa encomienda. Y si ahí me sorprende la muerte, bienvenida, bien habida, porque será solamente un empujoncito para disfrutar la vida eterna. Tenemos frente a nosotros, hermanos, esta gran realidad. Vayamos a Dios y con toda sinceridad abramos nuestro corazón y digámosle a Dios: Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras, Señor, con mi vida, con mi ser. Padre, esa intención, Señor, y esa idea que tú pusiste en mi corazón al estar pensando el presentarme delante de tu cuerpo, delante de la iglesia en este día, Señor, con todas mis insuficiencias, Señor, he querido compartir esta verdad con tu pueblo.
Espero con todo mi corazón, con todo mi ser, que así como tú me ministraste, Señor, a través de esta palabra, también hayas tocado el corazón de tus hijos y en ellos, Señor, se afiance, Dios, esta realidad, Dios eterno, esta realidad que tenemos alrededor nuestro. Esta actitud, Señor, que es importantísima que manifestemos. Es extraordinario, Señor, que demos evidencia de ello, que somos hombres y mujeres que perseveramos en cuestiones fundamentales que marca tu palabra. En la doctrina, Señor, que tú revelaste y dejaste sancionada en forma escrita en tu palabra. Que perseveremos, Señor, en la comunión unos con otros. Que perseveremos, Dios, también en una actitud de ayuda, Señor, y de ser soporte también con los demás, Padre, porque lo que tú has dado en nuestra vida no es simple y sencillamente solamente para sustento propio, sino también para compartir una actitud que también estaba presente en la iglesia naciente. Compartían con los demás según las necesidades y por supuesto perseverar también en la oración. Hoy nos encontramos aquí en tu altar, Señor, para culminar este momento de escuchar tu palabra y manifestar, Dios, a través de esta oración genuina y sincera, que tú, Señor, aleluya, traigas la palabra a nuestro corazón y que ésta produzca tal fuerza, tal convicción de que si necesitamos dejar o abandonar alguna práctica indebida, incorrecta, una práctica que no es conveniente, tengamos la fuerza para renunciar a ella, Dios, y de esa manera enderezar nuestra vereda, nuestra senda y continuar adelante en la fidelidad. Dios de gloria, también, Señor, en aquellas cuestiones fuertes de nuestra vida espiritual, porque todos de alguna manera también tenemos algún aspecto fuerte, algún aspecto que es correcto. Este también sea fortalecido, este sea cubierto por tu fuerza, para que aún más, Señor, con más fuerza, con más evidencia, podamos con mayor decisión avanzar y también tener la solvencia necesaria para poder aconsejar, para poder ministrar, para poder hacer llamados a aquellos, Señor, que andan desorientados, para aquellos que andan desubicados, para aquellos que no toman en serio, Señor, el caminar cristiano, la responsabilidad que tú has puesto en nuestras vidas. Poder, Señor, influir en otros para que también retomen el camino. Danos esa fuerza, por favor, Señor. Y hoy aquí en tu altar, una vez más decimos, aspiramos, Dios, a cuando llegue el final de nuestros días y pasemos, Señor, de esta vida temporal a la vida eterna. Poder escuchar, Señor, con todo gozo, poder escuchar con toda satisfacción esas palabras imborrables, esas palabras, Dios, tan extraordinarias. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Es nuestro anhelo ser coronado, Señor, con la vida eterna, ser coronado, Señor, con la vida abundante, Dios. Y estamos dispuestos a pagar el precio por esa corona de vida. Bendito Dios, aquí delante de tu altar, una vez más confirmamos nuestra palabra de compromiso contigo. Y en este contexto también de practicar, Dios, la comunión, Dios, el partimiento del pan, Señor, en ese momento íntimo también te ofrecemos esta palabra. Dios, queremos mantenernos fieles hasta la muerte. Queremos ser perseverantes, queremos ser confiables. Toma, Señor, esta palabra que con todo el corazón la ofrecemos una vez más aquí en el altar, en este momento íntimo y de contacto contigo. Gracias, mi Señor, muchas gracias, muchas gracias.
enseguida seremos ministrados con la Santa Cena. Y en ello tú nos dices que nuestro corazón esté libre de pecado, libre, Señor, de todo aquello que el adversario, el enemigo, pudiera tomar como ocasión para aprovecharse y ganar ventaja. Dios de gloria, entregamos todo eso, Dios, porque no debe estar en nuestras vidas, y con toda libertad poder acercarnos a tu mesa, Señor. Gracias, muchas gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La gloria para ti, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Aleluya.